Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Bienvenidos a mi estudio. Me encanta platicar con escritores. Para mí los escritores son creadores de mundos que a veces superan la realidad, pero son mundos de ficción. Escriben mundos que solamente en su cabeza existen, pero que además tienen esa gran cualidad de poder plasmarlo en letras, que es una cualidad que yo envidio terriblemente. Y me encanta mucho hablar con escritoras, porque si bien ha habido escritoras extraordinarias en el pasado, ese es otro campo de la actividad humana, donde también han sido discriminadas, no nos hagamos tontos. La mujer ha sido discriminada en todo, porque el patriarcado ha dominado y sigue dominando aunque no lo queramos aceptar. Se está avanzando, pero falta mucho para que lleguen al lugar que les corresponde. Una joven escritora mexicana originaria de Guadalajara es Ave Barrera. Leí un libro de ella que la verdad tiene una capacidad de narrativa, una capacidad de explicar las cosas, un manejo del idioma envidiable, la verdad. Ava Barrera nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, Ave. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. A ver, al rato vamos a hablar de tu novela, creo que es la última que publicaste, que es Restauración. Qué buen libro, te tengo que felicitar, por algo le dieron un premio, pero es un libro que me cautivó desde el principio y me va cautivando el gran poder de descripción que tienes. O sea, si yo ahorita dijera, estoy viendo Ave Barrera, pues ahí la estoy viendo en la pantalla, hay una puerta colonial mexicana atrás de ella, con una reja y unos tabiquitos, punto. Pero tú lo describirías de una manera totalmente superlativa. A ver, pero a mí lo que me llama la atención es que estudiaste letras hispánicas, pero tu maestría fue en letras portuguesas. Y me llama mucho la atención, generalmente en México la gente estudia letras hispanas, después estudia letras inglesas, francesas, y se les olvida que hay un idioma que es hermana del español, que es el portugués. ¿Por qué te fuiste a letras portuguesas? No sé, durante la carrera de letras el portugués me sedujo, me enamoró, me enamoré muchísimo de la literatura portuguesa. La descubrí de manera casual y me pareció una maravilla. Ya ves que muchas personas dicen que el francés es el lenguaje del amor y que el lipupule matele guagua. Sí. Pero para mí el portugués es el lenguaje, el idioma que tiene una mayor pasión, que está muy, muy vinculado a los afectos. Y bueno, cuando empecé a leer a Pessoa en su lengua y a otros autores como Mia Couto, Peixoto, me enamoré completamente del portugués y dije, no, cuando se me presentó la oportunidad de estudiar una maestría, dije, quiero que sea en portugués, ¿no? En literatura portuguesa. Fue un enamoramiento en mi vida. Además, un lenguaje que a pesar de su similitud al español es muy extraño hasta para el oído y la fonética de quienes manejamos el castellano. Sí, es curioso. O sea, si tú lees cualquier, no sé, un periódico en portugués, entiendes perfectamente el significado. No sé si es exactamente igual que alguien de que tenga el portugués como lengua materna lea el español y lo entienda perfectamente. Nosotros nos podemos entender muy bien porque son, como bien dijiste, lenguas hermanas, pero ya cuando entras en la pronunciación, en el vocabulario preciso para cada cosa y en las conjugaciones es todo un viaje. Son idiomas, pues, se separaron y cada uno encontró su identidad. Por ejemplo, hay muchas palabras en español que son de género femenino y que es a la inversa, o que son de género masculino y en portugués son de género femenino. Y eso es así, ¡ay, qué extraño! Pero es muy bonito. Y hay quienes afirman que la literatura española empieza precisamente con el gallego portugués, ¿no? Sí, bueno, pues nacieron prácticamente juntos. Ahora, después te dio por escribir.
me dio para escribir. Yo creo que ya lo tenía desde niña, fíjate. Ajá, No a fue ver. como que después, ya lo tenía desde niña, y más bien fue como una especie de viaje de huida, ¿no? Estudiar letras, dedicarme a la literatura desde otras aproximaciones, fue un poco enfrentar o una incapacidad de enfrentar el miedo a la escritura, ¿no? Empecé a escribir de niña, pero cuando empecé a estudiar literatura me di cuenta de todo lo que implicaba escribir y me dio muchísimo miedo. Y entonces pues dije, no, bueno, mejor no escribo, mejor sigo estudiando letras, mejor me voy a editar libros, mejor hago otras cosas relacionadas con la escritura, pero es que acometer la escritura es una tarea que requiere, no sé, muchísima entrega, valentía, dedicación, y probablemente no me sentía lista para hacerlo. Y hasta que llegó el momento de decidirme fue cuando pude acometer ya la escritura como tal. A ver, ¿cuáles son esos miedos? Yo y mucha gente que ahorita te veo escucha, ha tal vez querido escribir, pero los miedos te detienen. ¿Cuáles son esos miedos que imagino que tú has analizado los tuyos y hasta tal vez los has comentado con otros escritores que sintieron algo similar? Bueno, escribir no es fácil, ¿no? Tienes que enfrentarte a ti misma, tienes que ser muy honesto para escribir, tienes que revelar pues partes importantes de tu persona que a lo mejor ni siquiera nosotros queremos ver. Yo creo que empieza por ahí. O sea, todos queremos dialogar con el mundo, tenemos algo importante que decir, pero cuesta mucho trabajo vernos en ese espejo que es la escritura y vernos como de manera auténtica, no lo que pretendemos ver de nosotros o de nosotras, sino ver realmente esa otra cara que se nos revela y que no siempre es complaciente y bonita, ¿no? A veces podemos llegar a sacar el monstruo que llevamos dentro, lo que nos aterra, lo que nos conmueve, lo que nos hace sentir emociones, pues que no siempre son bonitas, no siempre son agradables, y eso pues, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo convertirlo en palabras, ¿no? Es muy, muy complicado, y además es todo un desafío mmm, transformar, ponerle un lenguaje bonito, transformar en literatura algo que está apegado a la vida, ¿no? Como dices, no sé, una descripción, un momento muy, muy bonito de nuestro pasado que queremos conservar, lo escribimos, pero, o sea, lo podemos escribir, pero convertir eso en literatura y que sea atractivo para otros lectores y lectoras, eso no es sencillo, y a veces un temor muy común es, ¿será suficientemente bueno esto que estoy escribiendo? ¿Le va a interesar a los demás? ¿Tengo derecho o no tengo derecho a hablar de mí, de mi pasado, de mi historia o no? Esto que estoy escribiendo no le va a gustar a nadie, o lo estoy haciendo muy mal, ¿no? A veces sentimos que lo estamos haciendo terriblemente mal. No, bueno, ya 1000 personas lo escribieron mejor que yo. Y esos son los miedos a los que nos tenemos que enfrentar constantemente. ¿Cómo superaste el miedo a compartirte? Porque es a fin de cuentas eso, ¿no? Ahí me dicen, ¿por qué no escribes, Eduardo? Tú has tenido muchas aventuras, etcétera, etcétera. Y siempre digo, porque la verdad es que no sé si me quiero compartir. La verdad es que no sé si quiero que la gente conozca ciertos aspectos de mi vida y de mi personalidad y de mis ideas, y es lo que me frena. Pues quizá a partir de pensar en ese diálogo con los otros, de necesitar ese diálogo con los otros, ¿no? Escribir es muchas veces comunicarse, buscar esa comunicación, y bueno, si hay que abrirse, pues ni modo, hay que revelar algunas cosas de lo que sentimos, de las maneras en las que percibimos la realidad para poder llegar al corazón de los lectores y de las lectoras, ¿no? No es Pero yo creo que fácil. es una necesidad, no lo es, pero la necesidad se impone muchas veces. Bueno, y además de todo, la necesidad de compartirte, tienes que saber cómo hacerlo, tienes que tener oficio, tienes que manejar el idioma, tienes que conocer las reglas gramaticales. Digo, es complicadísimo. Sí, sí lo es. Bueno, pero la verdad es que los impedimentos técnicos son lo menos grave, ¿no? Yo casi siempre cuando participo en talleres literarios o tengo así alumnos, les digo, escriban para sí mismos, escriban un cuaderno donde puedan
explayarse sin necesidad de estar preocupados en qué dirán, en cómo me van a leer, y es descubrir la escritura como un ejercicio de autoconocimiento, y a partir de ahí sucede la magia. Ave Barrera, escritora joven, multipremiada. Vamos a ir a los mensajes comerciales y regresando, seguiremos platicando con ella. Claro que sí. Estoy hablando con Ave Barrera, gran escritora, es mi juicio y no solamente el mío. Ave ha ganado varios premios, su novela Puertas demasiado pequeñas ganó el premio Sergio Galindo en 2013, su novela Restauración, que se publicó en 2019, ganó el premio LIP de novela. En Francia hay un premio LIP, y cuando en México estuvo el restaurante LIP, la sucursal del restaurante francés, pues se instauró el premio LIP México. Desafortunadamente el restaurante fue una víctima más de la pandemia y ya no existe. Ojalá que alguien volviera a traer el LIP, porque era un lugar que a mí me gustaba y no lo frecuentaba todos los días, pero de vez en cuando iba y la pasaba yo muy bien, se comía muy rico. En 2013 la novela Puertas demasiado pequeñas y en 2019 Restauración. Pero también ha hecho obras de literatura infantil, que ese es otro rollo, otro mundo exactamente. Una noche en el laberinto en 2014, así era Monte Albán en 2014, en 2015 Netzahualcóyotl, Coyote Hambriento, y en 2016 Tlaloc, Piedra de Agua, y también tiene sus cuentos. En 2014 Jugar con Fuego, en 2015 La Caja, en 2014 también Aquellas tristes camelias blancas, El Giro en 2013, Objetos perdidos en 2015 y en 2016 Cena para cuatro. No sé si incluí todo, pero creo que lo más importante, Ave. Sí, me parece que es un muy buen recuento. Muchas gracias. A ver, una pregunta. Después de ver Restauración, de leer Restauración, ¿cómo puedes escribir literatura infantil, caray? Bueno, son como diferentes zonas, diferentes habitaciones de nuestra mente, y diferentes. Yo creo que cada historia va pidiendo de qué manera quiere ser contada, ¿no? Es como la manera en la que yo lo veo. La historia llega, uno como que se acerca a ella con curiosidad y quieres contarla, quieres plantearla, pero también hay que escuchar a la historia y percibir cómo quiere ser contada, para quién quiere ser contada, ¿no? Hacia qué público se quiere dirigir, y uno hace como una especie de trabajo de medium, como los mediums espiritistas, como si la historia existiera, una especie de fantasma, de espíritu, y que nos atraviesa, y nuestro trabajo es transcribirla de la manera más transparente y clara, ¿no? Me gusta mucho esa idea de la literatura y de las historias, ¿no? Que la historia está ahí en alguna parte y pide ser escrita, y nosotros únicamente hacemos como el trabajo de transcripción. Entonces, algunas historias piden ser escritas para niños, y a mí me fascina muchísimo intentar esa comunicación con esos seres absolutamente asombrosos que son los niños, y de lo más honestos, son los mejores lectores los niños. Y atrapar la mente de un niño no es cosa fácil, ¿eh? No, para nada. No, es que es la honestidad completa. Los niños no tienen absolutamente nada, ningún compromiso como lector con nadie. Si la historia no los atrapa, nos mandan a la goma. Si el personaje si no le creen o no les interesa, no tienen por qué seguir leyendo, no tienen como sentido de, bueno, voy a terminar el libro porque pues ya lo empecé, y pues para quedar bien me van a preguntar. No, ellos no tienen ningún tipo de prejuicio, ni ellos, si les gusta, y si no, nos mandan a la goma como escritores, Así ¿no? de fácil, Entonces, ¿verdad? ese es un desafío tremendo, porque escribir para niños sí es la prueba de fuego, me parece a mí. ¿Tú escribes todos los días? Alguien, no sé si fue William Faulkner o Hemingway, no me acuerdo quién, dijo que escribir era 10% inspiración y 90% transpiración. También he hablado con autores que dicen yo escribo todos los días. Otros me dicen que escriben una vez a la semana. Otros dicen que no escriben muy seguido, que de repente les viene la idea y escriben. ¿Cuál es el método que tú usas para escribir?
creo que sí se necesita una disciplina muy rigurosa. O sea, sí llega la idea, a lo mejor tienes ahí más o menos la idea de lo que quieres escribir y llegó por inspiración mágica y está esto, como esta idea mágica de la novela que existe, de la historia que existe en alguna parte, pero para trabajarla sí se requiere muchísimo rigor, ¿no? Para hacer esta labor de transcripción o esta labor de medium, se requiere mucho rigor y mucha disciplina, mucha investigación, mucha reflexión y como que me gusta trabajar en diferentes fases, pero lo que dices, escribir todos los días, sí, sí escribo todos los días, pero no todos los días produzco 5 páginas de una novela, imagínate, ya tendría 38 novelas, ¿no? Creo que la escritura, bueno, al menos yo la veo como un trabajo en capas, como una lasaña. Ay, perdón. Está bien, así son. Está aquí dándole a los El señores. tuyo se porta mejor que los míos, te lo quiero decir. Bueno, no sé, es muy mal portado mi perro. Pero bueno, volviendo al tema del proceso de escritura, me parece que va como por capas. Va uno trabajando como el iceberg, ¿no? Esta idea del iceberg. En la masa del iceberg está completamente sumergida bajo el agua y lo que vemos es un piquito nada más. Ese piquito es el acumulado de páginas que queda publicado en un volumen. Pero lo que hay debajo es toda la investigación, las notas, las preguntas que nos hacemos, a veces nada más es escribir páginas y páginas y páginas de reflexión o de pensamiento o de flujo de la idea sin necesidad de que nada de eso va a quedar en las páginas finales de la publicación, ¿no? Entonces, llegar a la punta del iceberg necesita un enorme trabajo previo de preparación y claro que sí, ese trabajo previo día con día se tiene que hacer de manera disciplinada, aunque sea, a veces le digo a mis alumnos, no importa que estén mirando al vacío, así que se queden mirando al vacío y que no sepan qué escribir porque están pensando, no importa, dedíquenle 2 horas de su día a estar pensando en la novela, pero piensen en eso, ¿no? Dedíquenle ese tiempo a la novela de manera disciplinada, o si quieren escribir una página de notas, háganlo, si quieren configurar el personaje, a veces entrevistar al personaje, ¿no? Hacer como muchos ejercicios pero estar en el de tema, preparación, no dejar el tema. pero estar en el tema, exacto. A veces, pues, nos dedicamos un mes entero a pura investigación, ¿no? A hacer pura investigación y lectura de qué han escrito otros acerca del tema o investigación ruda, así de qué fecha sucedió tal cosa, existió o no existió tal personaje. Y ahí en la investigación a veces encontramos joyas que resuelven la historia de una manera diferente y son así como sí, tal cual, gemas que van a hacer resplandecer la obra a final de cuentas. Al escribir, ¿no? Una novela, sí tú ya te imaginas, ya sabes en qué va a terminar, porque hay escritores que me han dicho, no, yo ya sé en qué va a terminar y ya sé en qué va a empezar. El reto es qué voy a poner en medio, ¿no? Pero hay otros autores que dicen, yo no sé cómo va a terminar porque la novela misma me va a estar llevando. Sí. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Una, pues la otra dos. o una combinación? Las dos, una combinación. Es muy chistoso porque eso de conocer el principio y el final, le llaman la teoría del chorizo. A mí me encanta la teoría del chorizo, ¿no? Tienes amarrado el principio, tienes amarrado el final y ya nada más vas acomodando la parte del medio, la carnita del medio para que se acomode en el chorizo. Pero muchas veces lo que sucede es que sabes de lo que quieres hablar, sabes más o menos cuál es el tema que te inquieta, sabes hacia dónde quieres ir, pero no estás seguro de a dónde te va a llevar la historia. Yo creo que es necesario tener esa flexibilidad, ¿no? De que la historia te lleve a un lugar quizá insospechado, que al principio cuando empezaste a escribir no tenías idea de que querías llegar ahí, pero a mitad del viaje te diste cuenta de, caray, no quería ir de A B, pero a la mitad del viaje me encontré con la M y la M es fascinante, entonces quiero llegar a la M. Yo creo que esa flexibilidad es muy importante y arroja sorpresas muy, muy lindas. Y yo creo que es bonito empezar con un plan, tal como cuando planeas un viaje, ¿no? Dices, quiero ir a Hawái, me voy a pasar unas super vacaciones de todo incluido, pero a la mitad del viaje te encuentras con aventuras que no esperabas y te llevan en un crucero a Indonesia, ¿no? Entonces, ¿cómo cerrarte a esas posibilidades, ¿no? Claro. Entonces,
Es lo más bonito, estar abierta a la posibilidad de que puede suceder cualquier cosa a mitad del camino, entregarte a esas posibilidades y descubrir cosas sorprendentes en el Aunque pueden trayecto. ser experiencias dolorosas. Yo hace muchos años desayuné un día con un novelista muy famoso y llegó como que muy sacado de onda. Le dije, ¿qué te pasó? Te veo muy desconcertado, te veo muy distraído, te veo hasta medio deprimido. Me dijo, es que ayer tuve que matar a un personaje en mi novela que estoy trabajando. Le dije, ¿por qué lo mataste? Porque ya salía sobrando. Fíjate que nunca se va a olvidar eso, ¿no? Lo tuve que matar. Entonces sentía culpable de haber matado un personaje que él creó y lo tuvo que desaparecer del texto. Qué triste. Bueno, la historia, lo que pida la historia, ¿no? Claro. Tenemos que hacer caso. A final de cuentas, ella es la que manda. Así es. Estoy con Ave Barrera, escritora, muy interesante todo lo que nos platica. Vamos a los mensajes, regresamos. Eva, ¿por qué digo Eva? Ave. Ave Barrera. Es ave, no eres avecita ni nada de esto, eres ave. Ave, tal cual, Bueno, como pájaro. Perdón, No te preocupes, me dicen de todo, ¿eh? Yo estoy muy acostumbrada a que me digan Eva, Ave, Eve, y que me digan Avelina, y toda clase de derivados. Perdón. Leí esto en Amazon. Esto es lo que leí en Amazon respecto a tu novela Restauración. Restauración es la escalofriante historia de terror de una joven restauradora atrapada entre los recuerdos de una vieja casona de la Ciudad de México y los siniestros planes de un fotógrafo obsesionado con recrear los escenarios de la novela Farebof de Salvador Elizondo. La novela lleva al extremo la idea del amor como sacrificio. En ella, el daño, el menosprecio y la crueldad se oponen al cuidado, la abnegación y la entrega absoluta, como parte de un complejo juego de seducción, dependencia emocional y autoengaño. Mientras la protagonista se afana por recuperar la casa que perteneció a la familia del hombre a quien ama, con la esperanza de salvar su relación, va develando los aterradores secretos que anticipan su propio destino. Como el cuento clásico de Barba Azul, la protagonista abre una por una las habitaciones, dando vida a la memoria de la casa y a los fantasmas que la habitaron. Una estructura compleja, una prosa profunda y una tensión constante van conduciendo al lector hasta llegar ante la puerta de la habitación prohibida y ponen la llave en su mano. En Restauración, la historia de dos generaciones se entrelazan para poner de manifiesto algunos de los conflictos que han vivido las mujeres en el pasado reciente y confrontarlos con la actualidad. Al focalizar la narración en la perspectiva de las mujeres y hacer hincapié en su problemática, la novela cuestiona la manera en que la literatura ha silenciado, idealizado o invisibilizado al personaje femenino durante siglos. Curiosamente, lo que dije al principio de este programa, porque además tú estás muy involucrada en estos temas feministas, que es muy bueno, Sí. ¿no? Sí, bueno. De hecho, no lo estaba tanto. Andaba ahí de paseo entre la literatura portuguesa y la literatura africana y no me preocupaba yo por los temas del feminismo. Decía, bueno, está bien, pero a mí no me afecta. Yo creo que estamos bien, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no. Me di cuenta de que no es un momento en el que podamos tener una postura tibia, en el que podamos decir, no, yo no voy a asumir ninguna postura, no. Es momento de darnos cuenta de la enorme necesidad de recuperar los espacios que nos han sido negados históricamente, ¿no? Entonces sí, la novela Restauración me acompañó en ese amiga, date cuenta, ¿no? Y yo misma me tuve que dar cuenta de los micromachismos y del patriarcado que tenía asimiladísimo sin ser consciente de ello, ¿no? Entonces la novela fue una enorme sacudida dentro de mi vida que me cambió por completo de perspectiva y me hizo ser como bien consciente de la necesidad de asumir una postura. Tú estás escribiendo algo que le ocurre a muchísimas mujeres, que dicen, a mí no me afecta, sin darse cuenta que sí las afecta, porque tal vez no han enfrentado una crisis grave en razón a su sexo,
tal vez porque les ha ido muy bien en su vida, tal vez porque ignoran que hay más cosas fuera de su realidad, pero tarde o temprano todas las mujeres de alguna manera están pagando el precio que implica el patriarcado. Menores ingresos, maridos abusivos, hijos explotadores, porque hay de todo, ¿no? ¿Por qué te diste cuenta? Bueno, fue un proceso complejo, gradual, que tuvo que ver con mi vida personal y relaciones tóxicas que he tenido durante toda mi vida, ¿no? ¿Qué Y esto no? que dices, bueno, estaba bien, estaba cómoda, estaba en mi zona de confort, pero luego me di cuenta, a ver, no estaba tan bien, ¿no? Emocionalmente no estaba satisfecha en ningún término, o sea, no estaba viviendo, o sea, estaba viviendo relaciones con las que me podía conformar, pero de ninguna manera estaba bien, ¿no? Entonces fue cuestionar mis propias relaciones con los hombres de mi vida, ¿no? Desde niña, la educación que recibí conservadora, ¿no? En Guadalajara, una educación completamente conservadora. ¿Qué se esperaba de mí y cómo estaba respondiendo a lo que se esperaba de mí, ¿no? Y estaba respondiendo desde una rebeldía, probablemente, sí, no quiero ser una mujer tradicional, pero para no ser una mujer tradicional de Guadalajara, pues tuve que irme muchos kilómetros muy lejos, ¿no? Cierto. Entonces empezar a cuestionar cada uno de los factores de mi vida personal, pero con el complemento sobre todo del diálogo con otras mujeres que me acompañaron en este darse cuenta, voces feministas muy importantes de la UNAM, que conocí en la maestría, ¿no? Y que me acompañaron en a ver, o sea, no estás bien, tú estás pensando que estás bien, pero quizá podrías estar mucho mejor y en colectivo podríamos estar mucho mejor. Uno de los 20 tremendos que me cayó fue una vez que ya estaba publicada Restauración. Estaba buscando un libro de Luisa Josefina Hernández, que es una celebridad, que tiene 20 novelas en su haber, y esas 20 novelas prácticamente no se conocen, ¿no? No se conoce mucho Luisa Josefina como novelista, y cuando busqué esta novela, la encontré por allá en un fondo reservado, en una biblioteca completamente abandonada. Abrí la novela, nunca nadie la había leído, nunca nadie la había sacado, la papeleta estaba en blanco. Wow. Y fue como, no sé, esto que le pasó al abuelo Simpson, que dice el abuelo Simpson, ¿no? Que en un capítulo que dice, y te va a pasar a ti. Y entonces me di cuenta de que yo, por ser mujer, muy probablemente, dentro de 10 años nadie me va a volver a leer y voy a caer en el olvido por el hecho de ser mujer. Y eso así fue como una revelación tremenda. Es que no podemos seguir reforzando las equivocaciones del patriarcado o las imposiciones y las formas del patriarcado, lo que el patriarcado dice que es y no es literatura, porque si lo seguimos haciendo, bueno, pues vamos a seguir invalidando nuestra propia voz en el futuro, ¿no? Ciertísimo. Entonces eso fue así como la revelación que me decidió en esta trayectoria. Oye, una sola pregunta. ¿Ya has conocido a Luisa Josefina Hernández? No he tenido el gusto. Tengo entendido que está acá. Me estoy recogiendo mis cosas a la carrera porque está a punto de caer un aguacero y ya empezó a llover. Córrele, córrele. Y le corro. Tengo entendido que está acá en Cuerna, pero sí está, pues ya es muy mayor, Luisa Josefina Hernández, ya no recibe personas en su casa. A mí me hubiera gustado muchísimo encontrarme con ella, 94 pero pues años. desafortunadamente, imagínate, o sea, es una joya esa mujer, sí, es tan valioso. Y bueno, en la UNAM tuvimos oportunidad de recuperar esa novela que te digo que estuve buscando. Tuvimos oportunidad de volver a publicarla en la colección Vindictas, y esa ahora es parte de mi trabajo, ¿no? En la recuperación de Claro. novelas escritas por mujeres y que han sido olvidadas por el canon literario, ¿no? Y el cuestionamiento de ese canon que ha hecho caer en el olvido la obra de mujeres, que es valiosísima, además, por otro lado. Tú sigues siendo la editora de la colección Vindictas de la UNAM. Sí, ahí estoy. Le he dado seguimiento ya a más de 10 volúmenes.
Y bueno, pues ha sido un trabajo descomunal y súper, súper gratificante. Vamos a ir a unos mensajes y regresando de ellos, les quiero leer lo primero que uno lee en la novela Restauración de Ave Barrera. Así como la ven tan modosita, no, lo que les voy a leer es para ponerlo a uno a temblar, porque es tan describe con una realidad terrible un hecho horripilante. Bueno, y lo prometido es deuda. Les dije antes de ir a los mensajes que iba a leer la primera, lo que podríamos llamar, no sé, el prólogo, la introducción, lo primero que uno lee en la novela Restauración de Ave Barrera. Esto, así va. La fotografía muestra un cuerpo en el momento de ser desmembrado. El rostro mira hacia el cielo en trance, lejos del dolor. Lo reconozco, es mi rostro. Desprendo la foto del tablero, sostengo la esquina del papel entre el índice y el pulgar. Es que escribes muy rico, caray. Respiro, siento agitado el pulso, soy yo. El cuerpo montado sobre esa estructura de 3 estacas es mi cuerpo, desnudo, completamente expuesto. Los brazos atados atrás, las clavículas tensas a punto de romperse. Hilos de sangre corren por el torso desde los pechos cercenados hacia el pubis. De las piernas ya solo se alcanza a ver lo que queda de los muslos. La claridad de la piel contrasta con el telón negro que cubre el fondo y el piso. Soy ese tajo de luz. Sinécdoque innegable de una realidad que no reconoce mi memoria. Veo hacia mi cuerpo, otro, el presente, vestido y con todas sus piezas, de pie, frente al tablero de corcho, desfasado de sí, como quien mira un espejo de 3 hojas y se reconoce, pero como algo distinto e inquietante, más real. En la imagen también hay 2 hombres. Se encuentran detrás mío y sostienen los postes. La sombra o el ángulo les oculta la cara. Uno de ellos es corpulento, viste bata de médico, lleva una sierra quirúrgica. El otro es el dignatario y viste saco de tweed. Los brazos de ambos se extienden hacia el cuerpo formando de manera inintencional el ideograma chino Liu. Un tercero es quien hace la toma, quien dispara el obturador en el instante preciso. Esto es lo que se lee al empezar la novela Restauración de mi invitada esta noche, Ave Barrera. Esta introducción es como que le estás diciendo a la gente, no esperen cosas muy bonitas ni agradables en las páginas que siguen. Es muy oscura, es muy, muy oscura, pero la verdad es que es lo más terrible de la novela. Quería hacer el spoiler, o sea, el riesgo de aventurar el spoiler antes de todo lo demás. Y es una manera de decir, no importa que ya sepan en qué va a terminar la novela, de todas maneras va a haber mucho con que puedan sorprenderse y digamos, el final no es lo más importante es cómo llegamos ahí, ¿no? De qué manera los personajes llegaron hasta ese punto. Porque en esta novela se trata de restaurar una vieja casona en la Ciudad de México. Y yo, Sí. y la manera en que tú eres una gran narradora, sabes cómo describir las cosas. Por ejemplo, ahí, más allá de la mitad de la novela, estás hablando de cómo estás en un salón que se va a restaurar. Y dices, las cáscaras de pintura color verde olivo se habían rizado más y se desprendían en copos. Los muros antes salitrosos habían sanado por debajo del reseco tegumento y estaban casi listos para el cambio de piel. Le expliqué a Lico que no pretendía remodelar la casa, no quería remendarla con materiales nuevos, como cuando transforman en hotel un edificio antiguo y pican los mosaicos originales para poner encima losetas que imitan de forma lamentable la piedra, el barro o el mármol. No quería reemplazar los muebles de baño, ni los contactos de luz, ni las chapas de las puertas, ni la herrería, ni los grifos. Quería conservar los acabados intactos, remozarlos hasta donde fuera posible, quitar el herrumbe y sarro, lubricar, limpiar, pulir. Ambos sabíamos que esa medida no representaba un ahorro y ahí sigues. Y digo, cualquier persona que se ha metido a renovar o a remodelar una construcción, te lee a ti y dice, qué bárbaro, es que es cierto. A mí me fascinó esta frase cuando dices las cáscaras de pintura color verde olivo
se habían rizado más. O sea, tienes un manejo del lenguaje, pero además tienes una capacidad visual para ver las cosas y transformarlas en palabras para que yo pueda ver lo que tú viste. Ay, muchas gracias, qué bonito lo dices. Y bueno, la novela empieza de manera muy oscura, pero hay cosas muy humanas y muy bonitas en todo. No, no todo es así. Sobre todo las descripciones de la casa, todos estos procesos. Hay mucho cariño, hay mucho amor, ¿no? En el espacio que habitamos. Yo creo que es una novela que habla también acerca del amor que depositamos en los espacios que nos dan identidad y que nos abrazan. Esto que hablábamos hace un minuto acerca de las casas, ¿no? De cómo las casas, con todo su espíritu y su estilo y su manera de ser, le dan sentido también a nuestra vida. No, mira, la casa de mi madre que vendí ya hace unos años, cuando murió mi madre, dejó de tener esa magia que tuvo. Como que la casa era una extensión de mi madre. Y al no estar mi mamá, pues la casa, pues era una casa. Y en tu novela, la casa, a fin de cuentas, es la manera en que esta mujer quiere transmitir y manifestar el amor al novio, ¿no? Entonces, cuando describes esto, sí son descripciones muy amorosas. Sí, sí, es muy afectuoso, como muy humano, ¿no? Es casi como humanizar la casa y convertirla en un personaje más. Claro. Y se llama Restauración, o sea, la novela es acerca de la restauración humana, personal, del proceso que vive la protagonista de restaurarse a sí misma mientras restaura la casa. Entonces es como vivir el proceso personal por medio del proceso material físico de este lugar. Y yo recomiendo mucho esta novela, cómprenla, está en Amazon, está en Scribd, está en varios lados, porque además tú manejas párrafos muy largos. Mucha gente se acostumbra a ver frasecitas y la advertencia, son párrafos largos, pero nunca aburridos, son muy entretenidos, son muy absorbentes. Felicidades. ¿En qué estás trabajando ahora, Ave? Ay, muchas gracias. Pues estoy trabajando en 1000 cosas, estoy trabajando en una novela, acabo de terminar una novela también muy, muy personal acerca del duelo, de la muerte de mi madre. Falleció hace ya 13 años, pero nunca había podido hacer como una especie de recapitulación de todas esas tensiones bonitas y feas de la relación con nuestras madres, ¿no? La relación hija-madre es una cosa muy, muy tremenda. Y es una novela muy, muy personal. Entonces, la acabo de terminar y estoy también trabajando. ¿Cuándo sale al mercado? Yo la quiero leer. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? No sé todavía, no tengo todavía una fecha, pero esperemos que sea muy pronto. Y está pues el trabajo de todos los días, ¿no? De estar escribiendo, de estar buscando y estar editando también. Es muy bonito como trabajar, pero con un sentido de colectividad, de no encerrarse nada más en lo que yo quiero decir y lo que yo quiero escribir, sino como escribir en diálogo constante con las personas con las que interactúo y con los libros, con las autoras que me rodean, que pues últimamente han sido pues puras mujeres, porque para compensar esa falta de escritoras que tuve al principio de mi Oye, no te hacen el feo, no te hacen el feo, perdón que te interrumpa, se nos está acabando el tiempo. Una pregunta, hablando de esto, ¿no te hacen el feo de repente los hombres de la comunidad de escritores? Yo no he sentido así. Okay. Honestamente he sentido, bueno, será que procuro buscar a una comunidad de escritores más amable, más abierta, más, pues sí, que se abre a esa perspectiva, ¿no? Y que son mucho más amigables con los nuevos tiempos que estamos viviendo, pero no lo he sentido así, al contrario, bueno. He sentido una muy, muy buena recepción y han sido muy, pues, sí, hay un diálogo constante, incluso ellos mismos están cuestionándose y nos invitan a nosotras escritoras a abrir el diálogo de su propio cuestionamiento y del cuestionamiento de sus masculinidades. Eso me parece fundamental. Ave, ha sido un gusto platicar contigo. La gente te tiene que leer, la gente te tiene que conocer. Eres una extraordinaria escritora. Y vaya que me emocioné leyendo esta novela. Tu poder de describir las cosas es, a mi juicio, fuera de lo común y de lo ordinario.
Te felicito mucho y ojalá hablemos cuando salga tu próxima novela, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tus palabras y por esta invitación y por compartirme a tu audiencia. Nos veremos muy pronto. Nos veremos pronto, Ave Barrera. Además, los libros de Ave los pueden comprar en Amazon. Ahí están en versiones Kindle, que es lo más fácil del mundo. Lo descargan, lo leen en su telefonito, lo leen en su iPad y son felices. Ave Barrera, mil gracias. Y yo soy Eduardo Ruiz. Gracias por haber estado conmigo en mi estudio esta noche. Recuerden, la semana que entra estoy aquí y el lunes 3:30 aquí en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.